Muy buenas tardes. Soy Luis Fernando Lara, miembro del Colegio Nacional conferencia, a todos los que de diferentes lugares están sintonizando la conferencia. Como saben, los miembros del Colegio Nacional nos esforzamos por continuar con nuestras actividades de difusión del Yo les voy a hablar acerca de los diccionarios y el español. En general, cuando uno piensa en un diccionario, piensa que se maneja más o menos como un teléfono. Utilizamos el teléfono para llamar a alguien, pero en el momento en que terminamos la llamada, colgamos el teléfono y se pregunta y lo cerramos. Es decir, el diccionario está allí para acompañarnos cada vez que queremos en este momento no solo nos estamos comunicando mediante Internet, sino que nos estamos comunicando con esta lengua que todo complica, como para que todos nos demos a entender. La historia de los diccionarios es pequeño un narrador hacia finales que escribió una obra que llamó Diccionario Latino o Cornucopia, en donde establecía las relaciones entre el latín y el italiano. El diccionario de Calepino tuvo tal éxito que diferentes impresores en toda Europa empezaron a agregarle lenguas. En aquella época no había y fue un instrumento muy útil para la comunicación entre las lenguas a finales de andaluz. Había ido a estudiar a Italia con los grandes humanistas
saliendo la correspondencia que les ofrecía Antonio de Nebrija en español. Este diccionario latino español también lo publicó en 1400 en castellana, pero más tarde publicó este diccionario, que no sé si ya lo estarán viendo. Lo ven en dos columnas. Por un lado, bueno, las dos columnas están escritas en escritura gótica. Y fíjense que hay algunas expresiones muy interesantes. Por ejemplo, afanar en esta manera, y pone en latín laboro, laboras. Afanado con trabajo, erumnosus, erumnosa, erumnosum. Fíjense esta palabra afanado, que también conservamos en el español popular, afanarse con algo o incluso desafanarse, que aparece ya en el diccionario de Nebrija. La siguiente, por favor. Lo mismo podría yo llamarles la atención a otras palabras que son muy interesantes. Por ejemplo, afeite de mujer, sucus, afeitar la mujer con afeites, sucas, afeitar la barba o cabello, tonso, etc. La siguiente, por favor. Es también muy interesante las palabras relacionadas con África, y dice África, tercera parte de la tierra, y en latín África. África contra España, Mauritania. África contra Italia, Numidia. África en griego, Libia. Lo interesante es que entonces cuando dice África contra España, lo que está diciendo es cómo concebían en aquella época en España a África. No la conocían del todo, las exploraciones del resto del continente africano fueron muy posteriores, pero lo que sí conocían en España era Mauritania, el lugar de los moros. En tanto que para Italia no era tanto Mauritania, sino Numidia, y en griego Libia, es decir, las regiones africanas que les quedaban más cerca a todos estos autores. Bien, el diccionario de Nebrija, por lo tanto, viene siendo una muestra de esa tradición de hacer diccionarios bilingües para un uso determinado por las necesidades que tenían sus lectores. Ahora, con la formación de los estados nacionales que ocurren a finales del siglo XV, principios del XVI, sobre todo España, primero que nada, después Francia, no tanto Italia, porque Italia se volvió estado nacional apenas en el siglo XIX, pero sí España y Francia, fue apareciendo la necesidad de sus pensadores y universitarios de ensalzar la gloria de sus estados, es decir, presumir la lengua de sus estados y sobre todo equipararla con la lengua del gran imperio romano. Y esto llevó al deseo de escribir un diccionario solo de la lengua, un diccionario monolingüe. Esto no lo hizo Nebrija, pero sí en la gramática de la lengua castellana, si uno lee el prólogo, leerá que precisamente hay una parte en donde Nebrija dice, para cuando sus majestades conquisten territorios de peregrinas lenguas, es decir, cuando se encuentren con otras lenguas, que llegue el español ya con esa gloria que pensaba Nebrija, empezaba a justificar la existencia de su estado. De modo que los diccionarios monolingües aparecen realmente como celebraciones de los estados nacionales. Tardaron
bastante en escribir un primer diccionario monolingüe de una lengua. El primero fue el de Sebastián de Covarrubias. Sebastián de Covarrubias escribió este tesoro de la lengua castellana con la idea de precisamente mostrar la riqueza y el interés de su propia lengua. Conserva un poco todavía la necesidad de mostrar, en este caso, etimologías o latinas o griegas o incluso árabes de las palabras que estaba incluyendo. Y repito, entonces se escribe el tesoro de la lengua castellana o española. Un año después de la edición del Tesoro de Covarrubias, apareció en Florencia la llamada Academia de la Crusca, que traducida al español se querría decir algo así como Academia de las Cáscaras. El objetivo de los académicos de la Crusca era que pensaban que la lengua toscana, que después se convertiría en la base del italiano, estaba llena de basura que se le había ido sumando a lo largo de los siglos, y querían recuperar la calidad de la lengua de la época de Dante, de Boccaccio y de Petrarca. Y por eso entonces se autonombraron Academia de la Crusca, con bastante desorna, para decir estamos limpiando la lengua toscana. Bien, esto sucede un año después de la aparición del Tesoro de Covarrubias. La siguiente, por favor. Ahora, pero ¿cómo podían escribir estos diccionarios? Indudablemente, para Covarrubias se trataba de un diccionario que hacía a partir, digamos, de la nada, no había un antecedente. Y se planteaba cómo hacer las definiciones. Aquí ustedes están viendo en la ilustración la definición de Covarrubias de perro. Y fíjense qué bonita es. Animal conocido y familiar, símbolo de fidelidad y de reconocimiento a los mendrugos de pan que le echa su amo. De esta materia hay libros enteros escritos con casos muy particulares. La etimología del perro declararemos por una pregunta que se suele hacer en las aldeas. Porque el perro, cuando se quiere echar, da vueltas a la redonda. Respóndese por vía de pasatiempo que anda a buscar la cabecera. El perro es de naturaleza muy seca y para echarse recogido no puede doblar el espinazo de golpe. Y así, a cada vuelta que da, dobla un poco hasta que a su parecer está para poderse echar encogido. Y por esa su calidad ígnea se llamó perro, de el griego pur ignis. Esta es una definición falsa. Hay muchas diferencias de perros. Unos perritos que llaman de falda, que crían las señoras, dichos antiguamente meliteos, porque se traían de Malta. Otros que son para la caza y otros caseros para la guarda de la persona. Los perros del ganado, que son de tanta importancia a los pastores, y otros muchos géneros de perros. Proverbios: a perro viejo nunca tus, por dinero baila el perro. Perro ladrador, nunca buen cazador. El perro con rabia a su amo muerde. El perro del hortelano, que ni come las berzas ni las deja comer a otro. Bien, es preciosa esta definición de Covarrubias. Veámosla un poco más ampliada en la siguiente ilustración. Entonces, lo que quiere Covarrubias es explicar qué significa perro, no tanto qué es un perro. Le parece que no es necesario decir que es un perro porque todos los conocemos, y por eso comienza diciendo es un animal conocido y familiar. Y después las características que tienen los perros para su sociedad, que son símbolo de fidelidad y de reconocimiento a cualquier cosa que se les dé de comer, que cuando
una nota muy bonita es que cuando el perro se quiere echar, da vueltas a la redonda. Y esto me trae a la memoria que hace muchos años estaba yo trabajando con lenguas indígenas de Chiapas, y lo que les estaba pidiendo también son lenguas de las cuales no había diccionarios, de modo que estaban más o menos en la misma situación que Covarrubias. Y cuando les pedía yo que me definieran qué significaba, les costó mucho trabajo, pero una de las cosas que todos me dijeron fue que se reconoce al perro porque siempre da 3 vueltas antes de echarse a dormir. De modo que esta observación, tanto de Covarrubias en 1611, como de los celtales, tzotziles, etcétera, es una observación que hacemos en cuanto que somos humanos. Decía yo que la etimología que da Covarrubias es la palabra perro, nos viene del vasco, pero en aquella época no tenía ninguna información que le permitiera reconocer la existencia de esta etimología del vasco. Bien, después del diccionario de la Crusca y después del diccionario de la Academia Francesa, que mandó a hacer Richelieu en 1694, este proceso de exaltación del Estado Nacional, imagínense a Richelieu, se vuelve todavía más poderoso. Y en el momento en que empiezan a publicar estos diccionarios, se produce un fenómeno interesantísimo, al cual ahora nosotros estamos acostumbrados, pero no en aquella época, que empieza un proceso reflexivo a propósito de la lengua. Es decir, se trata de pensar la lengua, de pensar la propia lengua. Y en ese momento, con la acumulación de palabras que aparecen en los diccionarios, estos se van volviendo depósitos de memoria social de sus experiencias valiosas puestas en lengua. De modo que aquí aparece el valor primero de los diccionarios monolingües. Ahora veamos en la siguiente ilustración el siguiente diccionario que se compuso en España cuando se fundó la Academia Española de la Lengua. La Academia Española de la Lengua se fundó a principios del siglo XVIII y los señores académicos de inmediato tomaron el ejemplo de los diccionarios de la Crusca y de la Academia Francesa, con lo cual destinaron 16 años para escribir su Diccionario de la Lengua Castellana, en que se explica su verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes. Este diccionario de la Academia Española, el primero que se publicó. Más tarde, durante el siglo XIX, se comenzó a llamar Diccionario de Autoridades. ¿Por qué Diccionario de Autoridades? Porque, digamos, si tomamos el diccionario de Covarrubias, veremos que no da ejemplos de cómo se usa la palabra, da dichos y da más explicaciones, pero no da ningún ejemplo. El diccionario de autoridades lo que hace es que siempre da ejemplos tomados de autores que para los académicos de aquella época eran los que mejor escribían en español. Y de ahí viene el nombre de autoridades. No porque fueran autoridades en el sentido judicial, sino porque eran autores que ayudaban a darle legitimidad a las palabras que aparecen en este diccionario. Veamos la siguiente ilustración y veamos ahora qué hicieron los académicos con la definición de perro. Y empiezan ya por poner una indicación gramatical, sustantivo masculino, animal doméstico y familiar, de que hay muchas especies y todos ellos ladran. Unos sirven para la guarda de las casas y ganados y otros para la caza. Y según sus calidades, tamaños y propiedades, tienen diversos nombres
que se explican en sus lugares. Covarrubias dice que viene esta voz del griego pyr, que significa fuego, por ser estos animales de un temperamento seco y fogoso. Otros quieren se dijese ad rodendo pede, latín canis. Y luego vienen las autoridades, mediante abreviaturas que aparecen en un índice al final del diccionario, dicen de dónde sacan estas autoridades. Si mordiere un perro a otro, tomen del alquitrán y úntenles las llagas con ello. Y si rabiaren por mordedura de otro perro, entenderlo han en estas señales. Después de las de aposta, en el primer modo son ovejas, vacas, cabras, puercos, caballos, asnos, perros, gatos y otros tales. Bien, esto es entonces lo que nos da el diccionario de autoridades. Pero ¿qué tal si le seguimos la pista a qué hacían estos diccionarios? Y ahora vayamos a un animal fantástico, que es el dragón. La siguiente ilustración. Covarrubias, ¿qué pone? Dragón, serpiente de muchos años, que con la edad ha venido a crecer desaforadamente. Y algunos dicen que a los tales les nacen alas y pies en la forma que los pintan. Díjose dragón en latín draco, draconis, del nombre griego drajos, a verbo, no lo puedo leer ahora, videre, porque según escriben los naturales, los griegos, es de perfectísima vista. Entre las demás insignias que llevaban los romanos en sus estandartes, era una el dragón, o para significar la suma vigilancia del capitán general y el cuidado y solercia que había de tener en todo. Así dan el epíteto de insopito, Ovidio, libro séptimo. Y luego vienen una serie de anotaciones terrígenas que feros insopitum draconem. Y por esta misma razón le ponen debajo de la protección de Esculapio, el héroe de los médicos, para dar a entender la gran advertencia del médico en mirar por la salud del enfermo. Es cosa grado a palas por el recato que deben tener las doncellas en guardar su castidad. Y lo mismo significa el dragón que guardaba las manzanas de oro en el huerto de las Hespérides. Esta viveza y acumen en la vista atribuyeron a la serpiente o dragón de Epidauro, como lo trae Horacio, libro 1, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo Covarrubias es reunir todo lo que pudo obtener de información de los dragones, animales que evidentemente no había visto. Y por lo tanto, todo el tiempo está diciendo, dicen, ¿no? Por eso agrega, y algunos dicen que a los tales les nacen alas y pies en la forma que los pintan. Es entonces muy interesante cómo el diccionario no propiamente busca definir cosas, sino que busca definir palabras, busca decir qué significan para ciertas sociedades. Pasemos a la siguiente ilustración, y es la definición de dragón de la Academia Española. De nuevo, sustantivo masculino, serpiente de muchos años, que con el tiempo crece y tiene un cuerpo grande y grueso. De ordinario le figuran con pies y alas para distinguirle de la serpiente. Y algunos autores dicen que con la edad las cría. El dragón viene siendo la madre de las serpientes. Y luego es tomado del latín draco, draconis, y vienen las autoridades. Que llaman los alárabes taibín. De Aldrete había en África muchos dragones y serpientes con alas. Bien, ahora, ¿qué tal si le seguimos la pista a las definiciones de perro a lo largo
de la historia de los diccionarios, porque revelan muchísimo de la manera de conocimiento de los objetos con las creencias, el significado que tienen los objetos para cada sociedad. Y entonces veamos el diccionario de la Academia Española, también de 1739, de 1800, y ponen perro, sustantivo masculino, en este momento, 1817, el conocimiento de la ciencia está empezando a pegar en los diccionarios. Y la ciencia le está empezando a dar a los diccionarios una cantidad de informaciones que antes o no existían o a nadie le interesaba. Y este es el caso de comenzar perro, que no se encuentra sino domesticado o nacido de castas domesticadas y que habiéndolo sido desde tiempo inmemorial, se haya tan alterado que se ignora cuál haya sido su forma primitiva. Varía al infinito en el color, en la disposición de sus orejas y hocico, de su cuerpo, en el tamaño, en fin, en todo. Si se exceptúa la cola, en todas las castas está más o menos rollada así. Delicadeza y actividad, su gran docilidad, su instinto prodigioso y su fidelidad extraordinaria le han granjeado siempre y en todos los países los cuidados del hombre, que lo han escogido por su compañero en la casa de los otros animales, y por defensor de su propia persona. Aliméntase de carnes y de legumbres, es voraz, engendra y comunica a los otros animales la enfermedad conocida con el nombre de rabia, y habita como el hombre en todos los países y climas. Luego, la explicación científica, canis familia. Para 1817, la Academia Española ya había elegido sus diccionarios. Lo habían hecho realmente desde la segunda edición de su diccionario, más o menos a finales del siglo XVIII. Y lo hicieron posiblemente porque se alargaba mucho el artículo y porque costaba trabajo ponerse a buscar más ejemplos que no se hubieran agregado en la primera versión. Esto, desde mi punto de vista, es una grave pérdida de la tradición lexicográfica española, porque aquello que había inaugurado el Diccionario de Autoridades lo truncaron para empezar a darnos un diccionario sin ejemplos. Y el diccionario sin ejemplos no nos ayuda a los lectores a aprender cómo usamos las palabras. Podemos entender su significado, pero cuando leemos la definición, la palabra solamente nos la están mencionando, mientras que cuando tenemos ejemplos vemos la palabra en uso. Esta práctica de la Academia Española fue tan importante que Samuel Johnson, el autor del primer diccionario de la lengua inglesa, también a finales del siglo XVIII, tomó la idea y en su diccionario empezó a poner también autoridades, evidentemente, de la lengua inglesa. Una tradición que los diccionarios del inglés han conservado a lo largo del tiempo y que es lo que los hace hoy diccionarios tan valiosos. El diccionario de Oxford o el diccionario Merriam-Webster del inglés de Estados Unidos siempre nos ofrecen ejemplos. Bien, vamos a la siguiente ilustración y esta es de la definición de la Academia en 1832, que es más breve. Da una etimología y luego pone animal fabuloso, a que se atribuye figura de serpiente muy corpulenta, con pies y alas y de extraña fiereza y voracidad. Es notable. Para 1832, los académicos españoles ya saben que los dragones no existen y por lo tanto se ven en la necesidad de decir que es un animal fabuloso. Desde mi punto de vista porque imagínense un niño
que está leyendo un libro con historias de dragones. Para el niño, ese dragón que está leyendo, aunque no tenga ilustraciones, es un animal que representa miedo, que es horrible, que hoy en día echa fuego por la boca, vuela, etc. ¿Cómo le podemos decir a un niño que eso que está leyendo es fábula, no es verdad? Pierde interés. Es lo mismo que lo que sucede hoy con la definición del vampiro. Fíjense que el vampiro es una creación fabulosa. No estoy hablando de ese tipo de murciélagos, sino el vampiro que chupa sangre a los seres humanos es una creación fabulosa también de la época del romanticismo. Una historia de vampiros o una película de vampiros nos asusta como si de veras existieran. Y eso es lo importante del significado. La academia, y no solamente la academia, muchísimos diccionarios han continuado calificando cuando el significado de una palabra se refiere a objetos fabulosos y cuando no. Después, la segunda acepción de la academia sí pone que se llama dragón a una especie de lagartija, reptil del orden de los saurios, caracterizado por las expansiones de su piel, que forma a los lados del abdomen una especie de alas, o mejor paracaídas, que ayudan a los saltos del animal. Vive ordinariamente subido a los árboles de Filipinas y de la zona tropical del continente asiático, y no pasa de 20 centímetros de longitud total, de los que 12 corresponden a la cola relativamente larga y delgada. Vamos a la siguiente ilustración. Perdón, ya me acabé las ilustraciones. Ahora más bien van a tener que aceptar que se las lea, sobre todo porque no tenía yo a mano los diccionarios de donde quería yo sacar estos ejemplos y por lo tanto simplemente los copié. El diccionario académico de 1889 vuelve a la definición de mamífero carnívoro doméstico de tamaño, forma y pelaje muy diversos según las razas, pero siempre con la cola enroscada hacia la izquierda. Antes, en la edición de 37, decía que se enroscaba, no se enrosca, y de menor longitud que las patas posteriores, una de las cuales abre el macho para orinar. Notable observación, ¿no? Notable observación de que la cola de los perros sea menor que el tamaño de sus patas traseras. Y también que se doble hacia la izquierda. Tendríamos que comprobarlo, a ver si es cierto. Así como que abre una de las patas el macho para orinar. Esto lo que nos está diciendo es precisamente qué entiende la sociedad por perro en 1889. Doy un salto y me paso al diccionario de 1956. En 1956 abreviaron por completo la definición y ya no agregan nada a propósito de levantar la pata para orinar. En 1989 volvieron a abreviar y optaron por eliminar el tamaño de la cola. En la actuación de 2015, la academia dice: mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, que tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal a su dueño. ¿Será que perdimos riqueza en la definición? Nos puede dar risa esas observaciones de que levanta la pata, de que dobla la cola, de que da vueltas para dormir, etc. Pero son observaciones importantes para nuestra concepción del perro. Mientras que ahora, si nos reducimos a una información, echamos a perder muchas de las definiciones
que nos interesa. Bien, desde la primera edición de la Academia Española ha venido aumentando el vocabulario de sus diccionarios hasta su última actualización, 2015, actualización por Internet. Es decir, es un diccionario pancrónico, o sea, un diccionario que va sumando palabras y definiciones a lo largo del tiempo, como si el significado de una palabra escrita en el siglo XVIII fuera exactamente lo mismo que el significado que tiene esa palabra hoy para nosotros. Y eso es lo que lo convierte en un diccionario pancrónico. No es un diccionario histórico. Podría haberlo sido. Podrían los señores académicos haber empezado a estudiar de nuevo sus autoridades, porque cuentan con un volumen enorme de datos del uso de la lengua española a lo largo de los siglos, estudiar sus autoridades y escribir un diccionario que nos dijera más o menos, para tal época se entendía tal cosa, para tal otra época se entendía tal otra, etc. Te lo agradeceríamos muchísimo. Grandes lenguas del mundo cuentan con maravillosos diccionarios históricos, como es el caso del Oxford, o como es el caso del Trésor de la Langue Française, y algunos otros más. Se dice que la Academia Española está haciendo un diccionario histórico. Lo están haciendo más o menos desde el año 50. Publicaron 2 o 3 fascículos y a partir de allí no hemos vuelto a ver nada de la Academia. Bien, ahora, el hecho de que el proceso de introducción de los vocablos al diccionario dependiera y siga dependiendo de la opinión de un conjunto de académicos, es un académico por cada letra, hace que se convierta en un diccionario selectivo. Hay una palabra que a un académico no le parezca adecuada. Un colega mío argentino hace mucho me contó que trabajaba para la Academia Argentina de Letras. Me contó que los académicos argentinos le habían pedido que hiciera la propuesta para incluir en el diccionario la palabra parámetro. ¿Cómo podemos hoy aprender matemáticas sin hablar de parámetros? Le envió a Madrid y los académicos españoles la rechazaron por fea. Yo no sé si eso será verdad lo que me contó mi amigo o será mentira. Pero ese es el riesgo cuando un conjunto de individuos se toma la facultad de seleccionar unas palabras y no otras, es decir, decidir si las aceptan o no las aceptan. Este proceso, en el caso de la Academia Española, claro, está controlado tanto por los académicos de Madrid como por su conocimiento de la lengua, principalmente en Castilla, y en la variedad culta que manejan los señores académicos. Ahora, la selección evidentemente también se presta a sesgos ideológicos. Recordemos el papel del liberalismo en España a principios del siglo XIX. Cuando España está en plena decadencia, Napoleón se apodera de ella, expulsa al rey Carlos IV, el del caballito. En un principio nombra rey a Fernando VII, pero después lo quita para darle la corona española a su hermano, José Bonaparte. Entonces, aparecen movimientos en España muy inspirados también por relaciones con Inglaterra, y entre estos movimientos aparece uno muy importante, que es el del liberalismo. Los liberales empiezan a actuar en el ámbito español y sobre todo llegan a las Cortes de Cádiz, más o menos 1806. En las Cortes de Cádiz ellos tratan de hacer una constitución, digamos, liberal del Estado español. Bien, pero resulta sino que
último echó para atrás la Cádiz y por lo tanto la palabra liberal no apareció en el diccionario académico sino hasta 1852 y definen el que profesa doctrinas favorables a la libertad política de los estados. Más tarde, 1869, definen liberalismo, el orden de ideas que profesan los partidarios del sistema liberal. ¿Qué está pasando? Los diccionarios se prestan a intervenciones ideológicas, se prestan a sesgos. Probablemente el caso más terrible sea el de la influencia del nazismo en la lengua alemana, en donde prohibió muchas palabras y a otras palabras les dio otros significados para poder manipular a su pueblo. ¿Qué tal si ahora vemos una definición que para los mexicanos muy en su segunda acepción, autoridad suprema del poder público, soberanía nacional, donde se supone emanan todos los poderes del Estado, aunque se ejerzan por representación. Estas calificaciones de algunas teorías, y se supone que emanan, son calificaciones que ponen en cuestión el significado de la palabra. Es decir, nos hacen sospechar que esa palabra no es muy conveniente, que está sujeta a debate, a juicio, etc. Y por lo tanto, ya la academia cambia y dice la que reside en el pueblo, y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos. A lo largo del siglo XIX, comenzaron a aparecer en España otros diccionarios. Es decir, dejó de haber un monopolio del diccionario académico y hubo individuos que se dedicaron a hacer sus propios diccionarios. Esto sobre todo por influencia del francés. También en Francia se había dado el mismo fenómeno, quizás más fuerte. El cardenal Richelieu, durante todo el tiempo que la Academia Francesa estuvo preparando su diccionario, prohibió que en todo el territorio de Francia se escribiera otro diccionario. Pero claro, no faltó a alguien que lo que hizo fue irse a Suiza, y en Suiza escribió un diccionario del francés, de modo que hubo estos autores independientes que no en Francia, sino desde Suiza, empezaron a escribir propios diccionarios. Por el otro lado, también en el siglo XIX empieza a entrar fuertemente el conocimiento que viene de las ciencias, las terminologías científicas. Y lo que quieren los diccionarios es aumentar su caudal de palabras con mucho vocabulario científico. De los diccionarios, muchos que se publicaban en España, los que vale la pena señalar son tres. Uno de Esteban de Terreros y Pando, que publicó entre 1786 y 1793, llamado Diccionario Castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana. Vicente Salvá, un valenciano, en 1846 escribió un nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada, del publicado por la Academia Española y unas 26,000 voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas muchas americanas. Vicente Salvá, entonces, ¿cómo lo había hecho Terreros? Lo que hace es que toma el diccionario de la Academia, lo copia por completo y le agrega o le corrige.
En el caso de Salvat, que publica en Francia, publica en París, y en donde saben que ya empieza a haber un mercado para los diccionarios en Hispanoamérica, empieza a interesarse por introducir palabras que les lleguen de América. Al diccionario de la Academia llegaban muy pocas, mientras que Salvat quiere encontrar palabras americanas que permitan que el diccionario se venda en América. Los diccionarios de esta clase se vuelven rápidamente importantes empresas comerciales. Es curioso que precisamente Salvat se comunica con Melchor Ocampo, nuestro héroe de la Reforma, quien tenía interés por la lengua y le pide a Melchor Ocampo que le envíe palabras mexicanas para su diccionario. Lamentablemente, cuando se las envió, si es que las envió, no llegaron ya a tiempo y Salvat no las pudo agregar. El tercer diccionario que vale la pena tomar en cuenta del 19 es el de Ramón Joaquín Domínguez, Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española, publicado entre 1846 y 47. Es un texto enciclopédico con 145,000 artículos y sigue el ejemplo de un diccionario francés de Becherel, Dictionnaire National o Dictionnaire Universel de la Langue Française. Es un diccionario enciclopédico, muy renovador, lleno de vocabulario científico. Veamos qué escriben Salvat y Domínguez de una palabra nuestra, tlapalería. Dice Salvat, tlapalería, América. La droguería en que se venden sustancias minerales, colores para pintar, etc., y a veces también cacao, azúcar y los artículos de especiería. Eso es interesante. La Academia Española en 1927 apenas pone México con J. Tienda en que se venden colores, aceites y cosas para pintar. En la actualización de 2019, tienda de pintura, donde también se venden materiales eléctricos y herramientas. ¿Tienda de pintura? ¿Por qué? Bueno, pues porque allí está la etimología. Tlapalería es un híbrido de tlapali, color, y la terminación ería en español. Originalmente las tlapalerías en México de veras vendían colores. Un híbrido con la misma palabra de tlapali es tlapalvino, que quiere decir vino tinto. Entonces, lo que hacen Salvat, Domínguez y la Academia hasta 2019 es repetir la información de que ante todo se trata de tiendas de pintura. Yo no sé si hoy, para la mayor parte de quienes me escuchan, en lo primero que piensan es en una tienda de pintura. Yo diría que no. Piensan en artículos eléctricos, en herramientas, etc. De modo que las palabras de América tardan mucho en llegar a los diccionarios españoles y siempre previamente seleccionadas. Nuestra palabra Chile, por ejemplo, aparece en la Academia apenas en 1884 y no lo definen, sino que remiten a ají. Y entonces estará en ají la definición. Nuestro chilacayote, corrigen la etimología y dicen sidracayote. No sabían que chilacayote es una formación en español de tzilacayotli, que es una palabra náhuatl. Bien, entonces, claro, lo que está sucediendo es que ese mundo hispánico relativamente unido para el pensamiento español después de la colonia, en el momento en que América empieza a aparecer por sí misma, Hispanoamérica, empiezan nuestras independencias, empieza la creación de nuestros instrumentos jurídicos, empieza el interés por una educación nacional, pues naturalmente nuestras palabras no aparecen en esos diccionarios. Y resulta que los lectores hispanoamericanos siempre van al diccionario académico o a los otros a buscar sus palabras.
palabras. Y cuando sus palabras no están allí, entonces deciden que no se aceptan, que no existen. Y de esa manera empezamos a perder información de lo que se decía antiguamente. Tomemos un ejemplo. En Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino relata la presencia de una persona que es la chiera. Busqué en los diccionarios qué era una chiera y no me lo explicaron. Pues una chiera era una mujer que en las calles de la Ciudad de México vendía aguas frescas, entre otras de chía. ¿Cómo me habría gustado que hubiera un diccionario mexicano del 19 que me explicara todos estos usos de nuestro pasado, todos estos usos que encontramos en Fernández de Lizardi, en nuestros primeros escritores románticos, en los escritores de la Reforma, etcétera, y que, salvo en el caso del vocabulario culto, que aparece siempre en los diccionarios, el vocabulario más popular no está considerado. Resulta que el español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo, después del chino. El inglés es la más aprendida en el mundo, pero la más hablada como lengua materna, en segundo lugar, es el español. Y hoy es lengua nacional de 22 países independientes. Las lenguas entonces evolucionan, van cambiando y se van enriqueciendo por la experiencia histórica de sus propias comunidades. De modo que los mexicanos tenemos una propia experiencia histórica de nuestro español, del mismo modo que lo tienen los peruanos, que la tienen los cubanos, que la tienen los argentinos, que la tienen incluso los canarios, y quizá podríamos agregar la República Africana Ecuatorial, en donde el español es lengua oficial. ¿Qué pasa con el español que llegó a América? Bueno, claro, llegó como lengua de conquista, pero se aclimató a las condiciones demográficas primero, políticas después y culturales de nuestros pueblos indígenas. No habría podido haber conquista, no habría podido haber colonización si no hubiera habido la densidad demográfica que tenía sobre todo Mesoamérica, si no hubiera habido una experiencia de gobierno y de organización de la administración que manejaban los tlatoanis y sobre la cual se montó la administración española, y si no hubiera habido unas culturas poderosas de los pueblos indígenas. Sin embargo, el español se convirtió en lengua de gobierno y de cultura, primero de los conquistadores y luego de los inmigrantes, que a lo largo de 2 siglos se fue imponiendo lentamente como lengua de comunicación, primero entre indios y europeos, y luego, por el mestizaje, como lengua materna de la mayor parte de los hispanohablantes. Repito, las características que tomó el español en cada país hispanoamericano dependen de estas características de la sociedad con que se encontraba. Nueva España fue el primero y más importante virreinato. El hecho de ser el más importante virreinato, que además producía una riqueza en plata, sobre todo, enorme, que es la que les permitía a los reyes españoles dilapidarla en las guerritas en que se metían en Europa, traía, el hecho de ser este primer virreinato, traía autoridades castellanas, a pesar de que la población colonizadora española fuera prioritariamente andaluza y extremeña. Bien, el hecho de tener entonces unas autoridades castellanas que todo el tiempo estaban pendientes de los usos de la corte española, de qué está de moda que se diga en España, qué no está de moda que se diga, etcétera, ¿no? Entonces, esto hizo que apareciera un sentido de la corrección muy pronunciado entre los mexicanos, que muchas veces contradecía los usos libres de la gente en todas nuestras
en todas nuestras regiones. Pero por este mismo hecho, de que era el primer virreinato que estaba bajo un fuerte control de las autoridades españolas, no se empezaron a escribir diccionarios mexicanos. El primer intento que hubo de un diccionario hispanoamericano fue de un quiteño, Antonio de Alcedo, militar de la Guardia Real de España, quien escribió un llamado Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales, publicado entre 1786 y 1789. Antonio de Alcedo transitaba en particular por Ecuador, Perú, Colombia, pero también llegó por México. Y conforme iba viajando, iba notando palabras que le parecían interesantes. Por ejemplo, de México incluye Mixtlapique y dice, pez pequeñito y muy regalado que abunda en la laguna de México. Es del tamaño de un dedo y semejante a los dorados. Les había hablado de Melchor Ocampo, quien habría colaborado con Vicente Salvar. Pues Melchor Ocampo escribió sus idiotismos hispano-mexicanos. Ojo con la palabra idiotismo, no quiere decir que fueran tonterías. Idiota, su etimología quiere decir singular, de modo que serían singularismos hispano-mexicanos. Melchor Ocampo, debo señalarlo, fue el primero en decir que el español de los mexicanos merecía tanto respeto como el español de los peninsulares. En sus idiotismos hispano-mexicanos, que son alrededor de 1000 nada más, define, por ejemplo, güero, y escribe güero, como se debe, con G o con diéresis, la persona que tiene el pelo rubio. Define machincuepa, vuelta en el aire, muy común entre los maromeros. En Cuba, Esteban Pichardo escribió un diccionario provincial casi razonado de voces cubanas en 1862. Desde 1871 se fundó la primera Academia Hispanoamericana en Colombia. En 1875, la ecuatoriana y la mexicana. Con la fundación de las academias llamadas correspondientes, ahora ya no se llaman así, lo que sucedió es que se impuso un valor de comunicación que es muy importante, que es el de la unidad de la lengua. Yo diría que a pesar de que amemos nuestra manera de hablar mexicana y los argentinos amen la suya, etc., de todas maneras nos interesa conservar una inteligibilidad entre todos los hispanohablantes y por lo tanto nos interesa esa unidad de la lengua. Lo que pasa es que el valor de la unidad de la lengua quedó, digamos, timoneado, dirigido solo por la Academia Española. 1956, me parece, el presidente Miguel Alemán se propuso organizar una reunión de academias de la lengua en México e invitó con gastos pagados a todos los académicos, tanto españoles como hispanoamericanos, a venir a México. Pues ya estaba todo preparado y 1 o 2 días antes de que se inaugurara la sesión, llega un aviso de los académicos españoles diciendo que el caudillo les había prohibido venir a México. Qué terrible, ¿no? El único académico mexicano que levantó la voz en protesta fue Martín Luis Guzmán. Hay un libro publicado con su discurso que se llama Madre Academia. Fue Martín Luis Guzmán el único que dijo, esto es un insulto a México y a todos los hispanoamericanos. Después, claro, con el rabo entre las patas, años posteriores, los académicos decidieron fundar la actual Asociación de Academias de la Lengua, que supuestamente trabajan en democracia, supuestamente. Bueno, hasta aquí me quedo para una próxima sesión que ya se anunciará. Voy a hablar de nuestro diccionario del español de México, que
que podemos entonces comparar con todo esto que les he estado proponiendo. Les agradezco muchísima su atención, les agradezco la cantidad de comunicaciones que han tenido hacia nosotros, tanto de México como del extranjero, y en este momento tomaré en cuenta sus comentarios, así como sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Aquí tenemos varias observaciones. Rolando Díaz Cruz, listo y atento, saludos desde Chiapas. Miguel Martínez, el diccionario clave sí tiene ejemplos, es muy práctico. Pues sí, me alegro, qué bueno. Paco de Alzate, interesante conocer el origen de las palabras y las ideas. María Díaz, es hermosa la definición del perro por Covarrubias. A mí también me parece maravillosa. Penélope Montoya, ojalá considere impartir una conferencia sobre el futuro de los diccionarios. Sería interesantísimo. ¿Cómo no? Lo haré mientras sigamos encerrados por la cuarentena, y si el programa de conferencias del Colegio Nacional por Internet todavía tiene algún huequito, con mucho la haré. Muchas gracias. Andrés Castro, ¿puede repetir la definición que mencionó? Creo que era soberanía o alguna semejante. Sí, cómo no. Soberanía en autoridades dice alteza y poderío sobre todos. En 1939, la Academia, autoridad suprema del poder público, soberanía nacional, la que, según algunas teorías de derecho político, corresponde al pueblo, de quien se supone emanan todos los poderes del Estado, aunque se ejerza por representación. En 84, Academia, la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos. De Wilber Moreno, al leer la historia verdadera de la conquista de la Nueva España del Bernal Díaz del Castillo, pero me temo que este comentario está trunco porque ya no veo qué obtuvo de la lectura de ese maravilloso libro de la historia de la conquista de la Nueva España. María Elena Sánchez, muy interesante. Ojalá se avance en la elaboración del diccionario histórico. Ya aprendí la etimología de la palería y lo que es una chiera. Yo también todo el tiempo estoy deseando que mis colegas españoles le metan ganas al diccionario histórico. Tienen todos los elementos para hacerlo. Rolando Díaz Cruz, ¿podría considerarse un tema y o plática de interculturalidad? Pues sí, en cierto sentido, diría yo que sí. Y de Jorge Ramos, ¿qué aportes tan ingentes los de Melchor Ocampo a las voces del español de México? Estos son los comentarios que he recibido hasta ahora. Bien, pues si no hay más comentarios, repito, les agradezco el interés, le agradezco a Valente y a su equipo el trabajo que se han tomado por llevar a cabo esta conferencia. Le agradezco a Juan Carlos del Colegio Nacional lo mismo, su cuidado y su acuciosidad para que la conferencia se haya proyectado bien, y espero que para todos haya sido suficientemente interesante. Buenas